Agradecemos al Señor. El crecimiento espiritual en la obra Imitación de Cristo de Thomas A. Kempis. El camino espiritual que se muestra en la obra Imitación de Cristo de Thomas Kempis es un camino que fue de vivencia previa, porque solamente así se comprende la profundidad de su mensaje. Tuvo que ser saboreada y sufrida en su propia piel, y sabiendo lo verdadero, rebusca palabras para mostrar este camino cierto. La conversión será un requisito del alma, ya que es el primer encuentro amoroso y real con Cristo, donde todo lo ya conocido sobre Él cobra sentido. Qué dulce es recibir la santa guía de un monje entregado a la vida ascética, quien transmite su amor a Cristo en los hermanos a través de este santo libro. No se podría pensar de otra manera. Cada consejo tiene su propia sabiduría, y si gusta tanto al alma, es porque de Dios viene inspirada. El camino espiritual que señala Kempis parte del gusto por el Evangelio, el querer desentrañar la palabra de Dios en la profundidad del alma. Este querer beber tan dulce se tiene que convertir en un propósito a realizar continuamente, un compromiso de vida, porque deseando saborearlo y gustarlo, se debe procurar conformar la propia vida a la de Cristo. Esta primera apertura del ser debe ser una entrega total, decidida, no a medias ni tomado con ligereza. Sin embargo, nos cita muy certeramente que el conocer del todo la Biblia o los escritos filosóficos no son garantía para pensar que ya se posee a Dios o que ya se ha ganado el cielo, porque con tan solo leer y el puro conocimiento no alimenta el alma, sino solamente la verdadera contrición. Y esto se obtiene alejándonos de las vanidades del mundo, de la soberbia del conocimiento, adentrándonos a la profundidad del alma, abiertos al misterio. Entonces señala que a lo único que somos verdaderamente llamados es amar y servir a Dios, contemplando y deseando la vida venidera más que deseando los placeres de esta. En lo que respecta a la preparación del alma para Cristo, el conocimiento nos da una seguridad falsa, ya que en realidad lo que se desconoce es mucho más de lo que se conoce. Por tanto, el verdadero conocimiento que ennoblece al alma es el desprecio de sí mismo. Y aunque en la actualidad se malentienda su significado, es realmente cierto. El conocimiento al que el ser humano puede llegar es bastante limitado. Por ejemplo, aunque todo pareciera hermoso en temas de arte y música y se elogia a los distintos artistas, estos no llegan a recrear la hermosura de la creación en su conjunto. Entonces el desprecio de sí mismo implica necesariamente aceptar nuestras grandes limitaciones, aceptar con gran humildad la obra del Creador como hermosura perfecta, incluyendo con ella al ser humano. Implica también nuestras ansias de encontrarnos con Dios, volver a beber de sus fuentes de sabiduría y rendirnos ante su presencia. Incapaz el hombre de igualar tanta belleza, debe ignorarse en sus propios pensamientos y escuchar al Verbo de Dios. Es cuando se puede juzgar rectamente, guiados por su santa palabra. Esta es llamada por Kempis la luz de la inteligencia.
El obrar humano tiene que ser fruto de la recta razón orientada por esta guía divina. Podríamos pensar entonces que esto es una anulación del ser, pero no lo es en el sentido negativo del término, sino que implica un combate interior consigo mismo. El vencerse a las tentaciones, vanaglorias, vicios o pensamientos inútiles y nada edificantes. Es dar un paso a la escucha del alma, que enseñada por Dios intenta recorrer el camino que es Cristo mismo. Nuestro obrar entonces será suyo, y aunque imperfecto en nuestros actos, es de gran aprendizaje, porque es hecho para honra de Dios. Esto es hacer la voluntad de Dios y no la propia. Esta voluntad divina nos convoca a la prudencia y humildad en todo. Cuando nos abandonamos en Él, comprendemos que la mortificación personal será necesaria para mantener nuestra esperanza activa en el Padre. Será de fortaleza espiritual. Pero esto en todo, extendido incluso a las seguridades terrenas, como la riqueza, que pueden engañosamente hacernos pensar en que se tiene todo lo necesario en esta vida, o recrearnos en la lozanía de la juventud, donde muchos confunden ese corto periodo con la conquista del mundo. Los pensamientos de autosuficiencia solo son estorbo para desarrollar una vida espiritual orientada a la voluntad divina. Al intentar buscar la formación espiritual por medio de los devocionarios o en cualquier otro libro espiritual, debe ser tomado no en valía del autor, sino reconociendo el espíritu que lo guía, es decir, la verdad que se desentraña en su contenido. Así la honra va dirigida directamente a Dios, reconociendo que la autoría humana pocas luces puede dar para tales consejos edificantes. Por tanto, la importancia radicaría exclusivamente en el mensaje y no en elogiar al escritor como buen pensador. Esta guía es una práctica interior constante y ardua, y aunque dirigida a monjes y consagrados en general, como sus consejos sobre la obediencia y sujeción a los superiores, también puede ser buenamente aplicado a todo creyente, que haciendo caso de la guía de nuestra Iglesia y de sus consagrados, podamos caminar de manera confiada y segura, sabiendo que es el Espíritu que mora en ella, la que inspira permanentemente a sus miembros. ¿Cómo podríamos atrevernos a juzgar de manera tan libre el actuar de la Iglesia sin someterlo todo a la oración y a la obediencia? Como señala Kempis, debemos tenernos en nada, y entonces comprenderemos que nuestra amada Iglesia está siendo inspirada siempre por el Espíritu Santo. Un recorrido necesario en este planteamiento de la vida espiritual de Kempis, que suponemos que por ser monje pudo buenamente hablar de alejarse del ruido de los hombres, de conversaciones insulsas y todo cuanto el mundo expone a la vista, le resultaba posible. También es cierto que es altamente aplicable y posible a la vida cotidiana de un laico. Los chismes y pleitos son fruto muchas veces de una lengua muy suelta y de demasiado tiempo libre, si se quiere ocioso, y de poco amor a los hermanos. Cultivar nuestro espíritu requiere silencio, televisores apagados, internet, lo indispensable, el trabajo dedicado a Dios y en él a los hermanos sirviendo. Ya sea como dependiente de una tienda o en una oficina o en la limpieza de las calles, todo trabajo se nos abre al servicio del otro, a su encuentro. Ninguna obra quede perdida
sin ser ofrecida a Dios, ni siquiera el recoger la basura de la ciudad cada día. Que si estos trabajos se hicieran siempre con amor a Dios, el amor sobraría y llegaría allá donde no se conoce. Cuánta falta hace guardar silencio y dejar de escuchar a los hombres en sus elocuentes pensamientos ideológicos. Cuán más edificante resulta leer a un monje sencillo o la Sagrada Escritura para saber qué quiere Dios de nosotros. Y aunque esto es trabajo arduo, con quererlo e intentarlo, ya nuestro Padre acude en nuestra ayuda para que podamos realizarlo, y así cada día una nueva aventura, una nueva posibilidad para amar a Dios y a nuestros hermanos. Este camino se vuelve más cuesta arriba, y eso quiere decir que va avanzando, pero entre medio están las tentaciones, y mucho más en medio de todo lo dicho. Cuán dura es la lucha. Sin embargo, gozamos de un arma poderosa, la oración. El velar del alma es esta, ponerse en oración diligente y constante, y aunque el corazón duela debido a los ataques del maligno en los hermanos, más debemos velar confiados. Porque ¿de qué sirve ir contando nuestras penas a quien del amor de Dios nada sabe? Más vale contárselas a Dios mismo, que es el único capaz de consolar nuestro corazón y fortalecernos en las pruebas. Los pensamientos también son la puerta por la cual el mal ingresa, desordenando el corazón y el alma. Cuántas cosas es capaz el ser humano de tramar en su interior, con tal de vengarse o hacer daño al otro, sin darse cuenta siquiera que ese daño se lo ocasiona él mismo. Juzgando a los demás nos perdemos, porque no examinamos ni corregimos lo malo nuestro, que tampoco puede ser nuestro afán pedir solamente por nosotros para ser fortalecidos, sino pedir por los que nos hacen daño. Cuán liberador es este acto, y aunque es muy costoso, es a la vez muy purificador, ya que se suma a las mortificaciones del alma. Dios ha querido mostrarnos el camino no solo con su amado Hijo Jesucristo, sino también con la vida de los santos padres que le siguieron antes que nosotros. En sus vidas hay gran riqueza y perseverancia y grandes enseñanzas de oración y caridad, que sin ella, la caridad, la obra más grande que hagamos, no serviría de nada. Caridad, siempre caridad, y aunque no todo es bueno para todos, Dios sabrá reconducir nuestra alma para aprovechar lo que leamos y meditemos de ello. Y mencionando la meditación, pero ahora en el Evangelio, echemos mano de ella de manera recurrente para alejar todo malo pensamiento, porque en la meditación se va conociendo a Dios, y al conocerle tenemos temor de Dios, de ofenderle, de alejarnos de Él. Este es un santo temor. Kempis, después de hablar sobre el aferrarse a la Santa Cruz, muriendo a nosotros mismos y asumiendo todo sufrimiento desde la humildad de la cruz que Cristo quiso para nosotros, vienen los diálogos del alma y el amado, quien instruyendo al alma en su interior la fortalece y le advierte de las muchas tentaciones a las que por su flaqueza pudiera caer. Mas siendo Dios Padre bueno, a quien confiare y esperare con paciencia, recibiría el gozo de la esperanza de salir victoriosos. Este diálogo, más allá de representar un hecho ficticio, nos desvela los deseos del amado al alma cautiva, que entregada dulcemente a sus brazos, se abre para cargar su cruz y recorrer cualquier camino con ella. Pareciera a simple vista acorralada,
llamada a sufrir cualquier penalidad, y sin embargo, con la cruz le está ofrecido el gozo y el consuelo, el amor y la libertad. Los ojos del monje están puestos en el sufrimiento de la cruz, pero si miramos al otro extremo, donde se niega a Dios y se abraza al mundo, las descripciones de los padecimientos no tendrían fin. El mundo ofrece muchas cosas hermosas, pero todas efímeras, y en cambio Cristo ofrece sufrimientos y consuelos para el perfeccionamiento del alma en su santo amor, y entrar por medio de ese santo amor a gozar de la paz entera con Él. Reconocernos pequeños es parte de este camino espiritual para dar paso al Padre como meta de vida. Nacimos para unirnos a Él. Entonces, que toda nuestra vida esté orientada a encontrarnos con el amado, en cada pequeña cosa o acción a realizar. Siempre debe ser Él el principio y fin de nuestros actos. Y aunque el dolor tocara a nuestra puerta, sabiéndonos en su sagrado corazón, resistamos esperanzados, a sabiendas que si Dios nos dio el dolor para enseñarnos humildad, será Él quien nos lo quite. Al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para reclamar al cielo por el sufrimiento, cuando seguir a Cristo implica abrazar su cruz? Repetir con Cristo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Es un acto de abandono y plena confianza. Es un aceptar constante. Es como una purificación del corazón, todo dolor del alma. Alguien dirá que eso es imposible. Si lo sufrimos solos, es imposible, porque ese sufrimiento oscurecerá el corazón y amargará la vida. Pero si se sufre en Cristo, purifica, enseña y consuela. Qué dichosa el alma que recibe la gracia del cielo y puede gozar del llanto del arrepentimiento, de una contrición transformante, incluso regenerativa. Los consuelos del alma son recibidos desde la humildad, desde reconocernos pecadores y no merecedores de su santo amor. Hasta aquí se puede entender que todo lo dicho es un camino de vida hacia la perfección, perfección alcanzada solo en el cielo, junto al amado. Pero Kempis termina de darle el culmen a este camino aquí en la tierra, y es el encuentro con Cristo en la Sagrada Eucaristía. Cualquier camino de vida espiritual no puede llevarse a cabo de ningún modo sin gozar de este alimento espiritual, el pan del cielo, cuerpo mismo de nuestro Señor. Tiene que ser de costumbre, de rigurosidad, ya que el camino perfecto a recorrer es Cristo mismo. Nada podemos solos, y menos alcanzar la verdadera libertad y felicidad. Como el cuerpo clama por el agua para calmar su sed, así debe ser comulgar a Dios para consolar nuestra alma. Conclusión. Kempis nos muestra en apariencia un camino difícil, agreste y escarpado, pero a su vez este camino es suave, dulce y alegre. ¿Cómo pueden estos antagónicos encontrarse con tanta armonía? El crecimiento del ser humano, no ya del cuerpo sino del alma, es un camino de aprendizaje en el dominio de sí mismo. Es necesario desasirse de los placeres pasajeros e ilusorios para dar paso al reconocimiento real de nuestra pequeñez, de nuestra nada ante Dios. La conversión será el detonante de nuestro despertar y su frágil fortaleza será la contrición de corazón. La Sagrada Escritura edificará y afianzará nuestro caminar en el aprendizaje de la voluntad de Dios en nuestras vidas
Y por si fuera poco, a esto se suman los devocionarios, la vida de los santos y todo escrito inspirado por el Espíritu Santo. Pero todo esto debe caer en tierra fértil, es decir, que debe aplicarse conforme al amor mismo en nuestra vida. Es entonces cuando Kempis nos relata la historia de un idilio de amor. Es el diálogo con Cristo y el alma, este diálogo amoroso que emerge de la profundidad del ser. Es un diálogo elaborado a lo largo de la vida, sumergido en las muchas experiencias, explorado desde los grandes dolores, desde los abandonos y desde el reconocimiento de nuestra pequeñez. Cuántas veces caemos y tantas otras nuestro Padre amoroso nos levanta. Y esto en medio de diálogos, de silencios y consolaciones. Entonces es agridulce, es maravilloso y fecundo. Cuánta oración elevada al cielo desde el huequito de nuestro corazón. Y no podríamos tan siquiera seguir este ritmo si nos viéramos privados de la Sagrada Eucaristía, culmen indiscutible de la armadura en la fe. Si alguien preguntara, ¿dónde radica la fortaleza de un cristiano? Sin duda alguna debemos responder, en la Eucaristía. Entonces es Dios mismo nuestra fortaleza, nuestra armadura, nuestra esperanza. Y como dijo Tomás a Kempis, oh agradable y alegre servidumbre de Dios, con la cual se hace el hombre verdaderamente libre y santo.